Muy buenas tardes y bienvenidos a un conversatorio más de este ciclo organizado por el Ayuntamiento de Toluca y la Universidad Autónoma del Estado de México. Esta tarde, nuestra mesa de diálogo se engalana y es titulada 5 siglos de educación en Toluca. Para lo propio contamos con la presencia del doctor Elías García Rosas, la doctora Beatriz Eugenia Díaz Gómez y el licenciado Antonio García Infante, quienes amablemente nos expondrán sus investigaciones. Damos igualmente la bienvenida al responsable de moderar este 11º conversatorio, nuestro anfitrión y amigo, el licenciado Gerardo Novo Valencia, a quien cedo la palabra. Gracias por su atención y presencia, amigos, y damos inicio a nuestro conversatorio. Adelante. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto reiterar la bienvenida a nuestros 3 invitados de hoy que amablemente respondieron de manera afirmativa a la invitación que se les hizo en este programa dual del Ayuntamiento de Toluca y la Universidad Autónoma del Estado de México. Como ya se ha dicho, el tema de hoy son 500 años de educación o 5 siglos de educación en Toluca. Y hemos venido diciendo que 5 siglos es mucho tiempo y 15 o 20 minutos para hablar de ello es muy poco. En el orden en que nuestro programa aparecen, tengo el gusto de presentar al doctor Elías García Rosas, nuestro primer conversador de esta tarde. Él está adscrito a la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México como profesor e investigador. Es integrante del cuerpo académico de intervención en psicología en la línea de investigación, factores psicosociales y calidad de vida. Sus estudios en la Universidad Autónoma del Estado de México son licenciatura en psicología, licenciatura en derecho, especialidad en derecho del trabajo, maestría en derecho. En la Universidad Nacional Autónoma de México ha realizado el doctorado en derecho. Tiene estudios en la Universidad de Castilla-La Mancha en España y especialidad de globalización, constitucionalismo y derechos sociales. Sus libros versan sobre métodos y técnicas de investigación social de campo, la educación y las humanidades, paradigma para hacer frente al siglo XXI, formación de recursos humanos para la docencia e investigación jurídica, estudio de caso, grupos vulnerables y adultos mayores, análisis tridimensional, derecho y vulnerabilidad social, análisis jurídico de la evolución de las acciones de inconstitucionalidad en México, periodo 1995-2004. El federalismo mexicano, eficacia y definitividad de los medios de control de la constitucionalidad en las entidades federativas, problemas sociales de la educación indígena, el perfil actual, salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos indígenas en peligro de extinción, el caso del pueblo Matlatzinca, y el acoso moral en el trabajo, una mirada interdisciplinaria, Universidad Autónoma del Estado de México y Facultad de Ciencias de la Conducta, que se encuentra en prensa. Es autor de varios capítulos para el libro y diversos artículos. En materia de docencia, es docente en los niveles medio superior, superior y posgrado en la UAM,
en la Universidad Autónoma de Fresnillo, Zacatecas, en el Instituto Nacional de Estudios Fiscales de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Universidad Juárez del Estado de Durango, en la Facultad de Derecho y Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus Culiacán, Facultad de Derecho. En el aspecto de investigación, sus proyectos de investigación son Federalismo y Desarrollo Municipal, diseño de un modelo para analizar el componente hecho dentro de la teoría tridimensional del derecho, análisis jurídico de la evolución de las acciones de inconstitucionalidad en México a 10 años de las reformas de 1994. Aspectos constitucionales, legales, sociales y políticos que caracterizan al acoso moral en el trabajo, mobbing, en México. La salvaguarda en el siglo XXI del patrimonio cultural inmaterial de los grupos étnicos en peligro de extinción. Diagnóstico del perfil de profesores de educación indígena en el Estado de México. Perfil epidemiológico de la situación de las familias migrantes del Estado de México. Diagnóstico estatal de atención educativa a niños y niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes. Y es director, revisor y lector de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. En materia de experiencia profesional, en la Universidad Autónoma del Estado de México, director de 2 escuelas preparatorias incorporadas, 17 años en la coordinación general de la Escuela Preparatoria y Estudios de Licenciatura, director de estudios legislativos en la Oficina del Abogado General, adscripción al Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, a la Facultad de Derecho y a la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAM como profesor investigador de tiempo completo, coordinador de Planeación y Desarrollo Académico en la Dirección de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Pertenece a grupos como miembro de la Latin American Studies Association, miembro de la Red Iberoamericana de Acoso Laboral e Institucional y líder de la Red Nacional PROMEP sobre aspectos constitucionales, legales, sociales y políticos que caracterizan al acoso moral en el trabajo. Cedo la palabra al doctor Elías García Rosas. Adelante, doctor. Gracias. Antes que nada, buenas tardes a todos. Me da gusto verlos. Maestro Toño, me da gusto saludarle. Hace tiempo que no nos veíamos, que bueno que nos estamos viendo ahorita. Voy a comentar algunas cuestiones porque ya se decía en la presentación. Gracias por esa presentación. El tiempo de que disponemos es corto. En ese sentido, el trabajo que yo envié dice muchas cosas. Dice muchas cosas porque, como se dice aquí en la introducción, lo voy a leer, no voy a comentar porque nada más voy abordando ciertas partes. Dice en la introducción, analizar en el presente la génesis de las universidades constituye un desafío para quien se lo proponga. Junto al requerimiento de la originalidad para plantear viejos problemas, se añade la urgencia de nuestra realidad. Demanda fórmulas alternativas para que todo o algo cambie en la institución universitaria. Creo que eso es bien claro. Es realmente complejo de poder concretar en poco espacio todo lo que se ha dicho con respecto a la universidad. Y en ese sentido, aunque el trabajo plantea una serie de ideas, una serie de comentarios, sustentado en trabajos que antes he trabajado también, en lecturas que me han parecido muy interesantes y sobre todo pensando en que a mí como persona siempre me ha llamado la atención en ver qué es la universidad. Una universidad de la cual he tenido la fortuna de venir participando
desde 1975, cuando yo empiezo precisamente a estudiar la preparatoria y después también estuve mucho tiempo aquí, hice dos licenciaturas, hice otras actividades también, pero por ejemplo mi tesis de maestría habla exactamente sobre lo que es la universidad, sobre lo que son los procesos formativos de la maestría en Derecho. Y luego me llevo esa idea también a la UNAM, y en la UNAM logro también recuperar la cuestión de investigar sobre qué es la investigación, sobre qué es la docencia que se practica en la Universidad Pública Mexicana, y cómo como referentes teóricos de las universidades, lo que es la UNAM y lo que es la UAM, ambas en la Facultad de Derecho. Comentario. Esto me llevó a una revisión exhaustiva de textos. Tuve la fortuna de encontrar algunos que para mí son muy significativos, en el sentido de que me dejan ver cuál ha sido la evolución histórica de la universidad, cómo se ha venido viviendo. El título del trabajo dice Volver a la Génesis, caracterización de la universidad como agente de transformación social. Si bien es cierto, la universidad ha cambiado, también es cierto que la universidad conserva todavía rasgos de varios modelos universitarios que han existido a través del tiempo. De ellos, algunas cuestiones se retoman y magnifican lo que se espera que sea la universidad. Pero también, por otro lado, encontramos situaciones que de pronto tenemos que cuestionar. Tenemos que ver porque de pronto, ya estoy llegando a la parte final de mi trabajo, de pronto vamos a darnos cuenta de que en muchas situaciones la universidad se ha perdido, se ha tergiversado, que aquello que se pensaba originalmente cuando se crea se ha ido eliminando. Si bien es cierto que los modelos han sido variados, también lo es que en la actualidad se ha llegado a cuestiones que es necesario comentar. Bien, voy a ir leyendo algunos extractos de mi trabajo para ir comentando. Lo primero que digo es que nunca podrá suprimirse la historia de las universidades, porque se dejaría coja la evolución de la sociedad. No se comprendería la aventura del pensamiento ni las instituciones docentes actuales, ni los avances y limitaciones de la ciencia, ni la historia política de la sociedad, ni la religiosa, ni muchas virtudes y defectos de los dirigentes. En una palabra, perdería bastante sentido la historia del hombre, de todos los hombres. Esto se refiere fundamentalmente a que la universidad ha jugado un papel muy importante para el desarrollo de la vida social. Una vida social que empieza fundamentalmente en el siglo XI, se expresa más fuertemente en el XII y se consuma ya en la formación de las universidades primeras en el siglo XIII, donde se crea precisamente para dar cabida a una serie de requerimientos de tipo social, aclarando que en un principio esos requerimientos son de tipo religioso, básicamente. Pero también empiezan a surgir algunas cuestiones que nos van llevando a crear, por ejemplo, las facultades, ya con una orientación. Acerca del vocablo universidad, podemos decir que designa a una institución con carácter de totalidad, en dos sentidos. Uno, es verla como una comunidad de maestros y alumnos. Y otra versión es ver como una institución en la que se reúne todo el saber. Hay dos. Por una parte tenemos la parte humana y por otra parte también tenemos lo que es la parte organizacional. Y eso ha sido histórico también. Las universidades, en general, son producto del medievo, puesto que ni los griegos
ni los romanos tuvieron universidades. Es decir, es una creación de la civilización occidental. Y en esta creación aparecen dos personajes o dos sectores muy importantes. Por un lado, los que quieren aprender, y por otro, los que querían enseñar. Esa es una de las ideas originales. Los que quieren aprender y los que quieren enseñar. A partir de los siglos XII y XIII, emergió la organización de la instrucción, representada por los colegios y facultades, los cursos con exámenes y los grados académicos también. Se empieza ya a dar la habilitación a partir de los documentos que se otorgaban en las instituciones universitarias. En ese sentido es importante ver que para hablar del origen de las universidades es necesario remontarnos a algo más que a los edificios, a las bibliotecas, a los laboratorios. Tenemos que pensar siempre en el hombre. El hombre que comparte la voluntad de saber, de conocer, de compartir el viejo oficio de los intelectuales, que es una parte de la tarea que le compete precisamente a la universidad, formar personas pensantes, personas que tienen ciertas características que vamos a contar bien. El modelo medieval se desarrolló en función de tres elementos que, con el tiempo, se fueron manteniendo, fueron abandonados a cambio de otros. Primero, el carácter de universalidad. Segundo, la autonomía. Y tercero, la existencia de disciplinas formativas del intelecto y del carácter. Esos tres elementos son los que han caracterizado en general a la universidad. La universalidad, la autonomía y la existencia de disciplinas formativas. Su autonomía, siempre se ha argumentado, es frente a las autoridades locales. Esa autonomía debe otorgarle privilegios a la universidad, como por ejemplo el autogobierno, la potestad de conferir títulos, de promover a los estudiantes. Y además también, históricamente hemos visto que la gratuidad de la educación universitaria está planteada desde el siglo II. Algo muy importante, que nos lleva incluso en cierto momento a analizar los postulados que se manejan en la UNAM y otras universidades donde se busca esa gratuidad, retomando aquellos caracteres. Hay que destacar también que a comienzos del siglo XIII se establecieron las facultades, entre ellas la de arte y tecnología, la de derecho, la de filosofía, la de medicina. Más adelante, la de matemáticas y ciencias naturales. Los caracteres de la universidad de sus inicios son su alma, el deseo de aprender, la voluntad de enseñar, la libertad y el espíritu de universalidad en el cultivo del saber. Sin embargo, esos principios no se siguieron en todas las universidades. Hubo cambios. Por ello podemos hablar ahora de las primeras universidades. La primera es la Universidad de París, que era una institución eclesiástica que se formó por iniciativa de los que deseaban estudiar. Fue así una corporación principalmente de maestros, y su fortaleza estaba en la teología y la filosofía. La Universidad de Bolonia era laica y se originó por iniciativa de los jóvenes
Fue una corporación básicamente de estudiantes. Por otra parte, en Oxford se resaltaba la enseñanza de las matemáticas, la física y la astronomía. En Montpellier, lo que se buscaba enseñar era medicina. Voy a tratar algo más sobre la Universidad de Bolonia y la de París, que son dos arquetipos de la evolución histórica. La Universidad de los Estudiantes, que era de Bolonia, surgió como una corporación de estudiantes reunidos por el deseo de conocer más allá del límite que imponían las 7 artes liberales de la temprana Edad Media, que eran la gramática, la retórica, la lógica y aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Los estudiantes decidieron unirse para conseguir la mutua protección y asistencia. Su organización constituyó el origen de la universidad, que tomaría como modelo los gremios que existían en las ciudades italianas. Aquí hay una anotación curiosa, porque esto de los gremios exactamente era el significado de la palabra universidad, que significaba grupo o corporación de cualquier clase, que incluía a los barberos, zapateros, carpinteros, etcétera. Es decir, esta palabra universidad, en un inicio, como que no tenía claridad a qué se refería. Después se aclara. Pero en un primer momento hacía alusión a este tipo de gremio. Asimismo, les permitía controlar la actividad de los profesores que vivían inicialmente de los honorarios que ellos destinaban. Luego tenemos la Universidad de los Profesores, que era de París. Esta se crea, ya lo comentaba en ese momento, con una orientación de tipo religioso, y es creada por una bula papal. Voy a pasar, para avanzar un poco, a algo más contemporáneo. Vamos a hablar aquí básicamente de 2 tipos de universidades. Ambas nacieron a inicios del siglo XIX. La primera es la universidad profesionalizante, una universidad que a la fecha, también comentamos, se formó en la primera década del siglo XIX con Napoleón, que creó la Universidad Imperial. Era esta una corporación estatal y centralizada, con sedes en las provincias, y que asumió la dirección de toda la enseñanza universitaria y escolar, bajo el principio doctrinario de que la función de enseñar las nociones que forman al ciudadano es un privilegio del Estado. Su misión es formar intelectuales con un saber útil a la sociedad. Estas universidades profesionalizantes se caracterizan porque la enseñanza estuvo bien informada de los avances de la ciencia, pero el docente, salvo excepciones, no era investigador. Esto es importante y aquí es una aclaración. Conocer la ciencia y hacer ciencia son cosas distintas y residen en vocaciones diferentes que naturalmente suelen no darse juntas en la misma persona. La docencia no se había profesionalizado. Bastaba confiar en la enseñanza al que sabía bien su disciplina. En aquellas universidades hubo investigación, pero fue fruto de contactas personas que desarrollaron su talento salvando muchas dificultades. Se caracterizan por el crecimiento de las profesiones asociado al incremento de la matrícula de la educación superior con un enfoque comparado. Eso tiene que ver con la universidad profesionalizante. Esta versión de universidad es una concepción laica y pragmática, encargada de formar ciudadanos
profesionales y administradores. Se adapta a sistemas sociales relativamente estáticos y mantiene una estrecha vinculación con el Estado, el cual reconoce fueros y derechos y financia las universidades. Estas aparecen como instituciones oficiales estatales, ya que el Estado se convierte hacia fines del siglo XIX en el Estado docente, y como tal, en administrador e inspector de todo el sistema educativo, en soberano exclusivo de las cuestiones educativas. En este sentido, y asumiendo este modelo, surgen las universidades latinoamericanas, sobre todo las más tradicionales, hacia fines del siglo XIX. Y esas constituyen el referente empírico para este tipo de universidad. El concepto tradicional alude a las universidades que abren sus puertas a un porcentaje mínimo de jóvenes en la edad correspondiente, con lo cual se les asocia al término de universidades de élite, situación que todavía se manifiesta en buena parte de América Latina, donde la universidad privada es la que domina. Voy a pasar aquí a otro tipo de universidad que creo que nos va a dar algo para comentar. Es que en ese sentido, junto a la Universidad Napoleónica, surge la universidad creada por Humboldt. Esta se edificó con base en la investigación científica y en la incorporación de los nuevos resultados en la enseñanza, así como impulsando el desarrollo de todas las ciencias. En esta universidad también aparece ya el grado de doctor. El grado en el sentido que se le da en la actualidad, porque antiguamente tenía un sentido diferente. Lo que se busca con esta universidad es que el profesor sea él mismo un investigador. Su labor docente debe consistir en comunicar los nuevos conocimientos y no limitarse a lo que ya está escrito en los libros. También, con esta universidad, se introduce otra innovación radical. Para los maestros, la universidad debía dejar de ser un lugar de paso. Era menester que se dedicaran por entero a la labor académica. Es decir, surge con esta universidad el profesor de tiempo completo, como lo conocemos en la actualidad, acá en la UAE. En ese sentido, vemos que el conocimiento es el conjunto de enunciados que denotan o describen los objetos, excluyendo cualquier otro enunciado, y son susceptibles de ser declarados verdaderos o falsos. Frente a este concepto conocimiento hay otro, que es el concepto de saber, el cual hace referencia a una competencia que excede la determinación y la aplicación de criterios de verdad y que se extiende a los criterios de eficiencia, cualificación técnica, de justicia y o felicidad, sabiduría ética, de belleza sonora, cromática, sensibilidad auditiva. Y el saber alude a un conjunto de competencias y sobre todo al sujeto que las realiza, o sea, al hombre sabio. Esta es una idea interesante porque en la actualidad vemos que en la universidad lo que se busca es un conocimiento, pero no un saber. Y en ese sentido es importante retomar la idea de el saber, porque implica un conjunto de acciones que tiene que establecer el sujeto para llegar a saber, a diferencia del conocimiento, que generalmente viene manejándose de una forma muy superficial. La Universidad de Humboldt está integrada por tres conceptos: el derecho a enseñar según su propia competencia, es decir, lo que se llama autonomía de cátedra,
algo que también se está perdiendo en la actualidad. Es importante recuperarlo. Derecho a elegir la cátedra del profesor que se quiera y la autoformación. Alcanzar el saber intelectual y espiritual. Son 3 elementos de esta universidad que es importante retomar de nueva cuenta en el proceso formativo universitario. Está centrada en la investigación del conocimiento, en los esfuerzos individuales para alcanzar dicho perfeccionamiento intelectual y espiritual a través de un currículum general y vinculada directamente al Estado, ya que el profesorado pertenece al servicio del Estado. Es la universidad de la investigación por el bien del Estado. Su misión principal es la formación del individuo para el desarrollo del conocimiento científico. Dentro de esto que brevemente se ha expuesto en estos modelos, es importante no perder de vista que la búsqueda debe ser llegar al saber. Al saber en el sentido de que la persona sepa, por una parte, investigar, sepa enseñar, sepa compartir, sepa de una u otra manera intercambiar con el sujeto que está en formación y no olvidar nunca al docente, el docente investigador en este caso, que él también está en formación, que del estudiante se aprende. ¿Sí? Otro aspecto más que hay que destacar de esta universidad humboldtiana son la aparición de las especializaciones orientadas hacia la investigación, junto con la aparición de nuevas disciplinas, nuevos métodos para acceder a la vez que producir nuevos saberes. Uno de sus rasgos constitutivos fue la autonomía de cátedra, según la cual los profesores investigaban en sus institutos y formaban sus equipos, los auxiliares docentes. Esto también es importante porque, de nueva cuenta, resalto, en la investigación que realicé en la UNAM y en la UAM, nos damos cuenta que el profesor investigador vive alejado de lo que tiene en contacto con el estudiante. Y no debe ser así. Debe compartir con él la formación. Debe también incitarlo, invitarlo a que investigue, pero también a que después de ello extienda sus conocimientos hacia más personas. Esta Universidad de Humboldt organizó su sistema de educación superior con las características siguientes: diferenciación por facultades, sistema del profesorado y de cátedras, ayuda de asistentes conferencistas y estudiantes para la investigación, énfasis en la educación moral y la formación del carácter, así como la prioridad para la investigación científica. Estas características son importantes que se manejen en la universidad actual. Por ejemplo, en la UAM pertenecemos a cuerpos académicos. Dentro de los grupos académicos es importante que se sigan teniendo recursos económicos para apoyar a jóvenes como becarios, porque es la forma más sencilla, más clara, más honesta incluso, de invitarlos a que participen también en investigación. Por una parte, que ellos asuman la elaboración de sus tesis, por ejemplo, que asuman su colaboración con investigadores, o ayuda a su formación, que se pueda tener recursos económicos para comprar bibliografía, para tener insumos para las computadoras, tener computadoras mismas. Y eso tiene que ver exactamente con lo que hay que retomar. Porque en la actualidad hay muchos bloqueos de parte del Estado para otorgar recursos dirigidos a la investigación. Bueno, para Humboldt, la auténtica universidad estriba en que ella mantenga la ciencia siempre como un problema inacabado y siempre investigable.
Esa también debe ser una mentalidad que prive en las universidades. ¿Por qué? Porque finalmente la ciencia es permanente, no está construida, está siempre en construcción, está siempre elaborándose. Y en ese sentido es importante que la universidad retome ese camino. Vemos que en la actualidad, por ejemplo, se limita mucho la investigación. Es importante retomarla, porque de una u otra manera es necesario para comprender problemáticas de tipo natural, de tipo social, de todos los tipos, y poder enfrentarlas a partir del sujeto que es educado, de ese sujeto que asiste a una institución universitaria. Me quedaré con esto nada más aquí, recalcando que fue un extracto de lo que tiene el trabajo, que es nuestra base de información. Gracias. Atención. Doctor, muchas gracias por su exposición. Más tarde tendremos un espacio de preguntas, respuestas y comentarios. Antes de presentar a nuestro siguiente exponente, quiero hacer un breve paréntesis para agradecer también a quienes nos siguen a través de la transmisión por redes sociales. A continuación, tengo el gusto de presentar a un querido amigo, el licenciado en Psicología Antonio García Infante. Él tiene estudios profesionales de licenciatura en Psicología Educativa en la Facultad de Humanidades de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, de Psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en computadoras en la educación en la Fundación Arturo Rosenbluth. En materia de administración, docencia e investigación, el licenciado García Infante es psicólogo, estuvo como psicólogo en el Departamento de Psicopedagogía de la UAM, director fundador de la Preparatoria Tlalnepantla Regional de la UAM, coordinador de la Preparatoria número 1 Adolfo López Mateos, jefe del Departamento de Planeación en nuestra universidad, director de la Facultad de Ciencias de la Conducta, también en nuestra universidad, cofundador en 1980 y secretario académico e investigador del Centro de Investigaciones Cerebrales de la UAM, profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Conducta, director de la Preparatoria Ignacio M. Altamirano, incorporada a la UAM de 1985 a la fecha, director general de la Universidad Mexiquense, también incorporada a la UAM, y sus principales áreas de interés e investigación son procesos cognitivos, aprendizaje e inteligencia artificial, estadística aplicada a la investigación psicológica y desarrollo de instrumentos de medición psicológicos. Adelante, nuestro querido amigo Antonio García Infante. Sí, perdón. No, licenciado, perdón. Muchas gracias, amigo Gerardo Novo, y un saludo a los participantes y a la audiencia. En el momento en que el maestro Novo me invitó a colaborar en esta celebración de estos 500 años de la independencia de Toluca y de la independencia del país, obviamente, ¿no? No lo pensé mucho en cuál era mi tema. Bueno, no lo pensé mucho en darle el sí, pero tampoco en cuál sería el tema, ¿no? Tuve la fortuna de conocer un documento de un hombre que no es del Estado de México, no es de Toluca, pero que dejó una huella profunda en Toluca y el antecedente de nuestra actual
Universidad Autónoma del Estado de México. Estoy hablando de Ignacio Ramírez Calzada. Voy a poner brevemente, es lo único que voy a compartir de pantalla, la carátula, perdón, antes de compartir pantalla ya estaba mostrando la carátula, ok, ahí se ve. De Ignacio Ramírez es el ensayo sobre las sensaciones dedicado a la juventud mexicana por I.R. ¿Cómo sé que, o cómo puedo afirmar que es de Ignacio Ramírez? Pues porque tuve la fortuna de estar en la conmemoración que se hizo en 1979 en la biblioteca del Instituto Nacional de Antropología y Historia, en la biblioteca, en donde fui con otro grupo de universitarios del Estado de México a la presentación que hizo en la entrega que hizo la nieta de Ignacio Ramírez de los documentos que guardaba de su abuelo. La verdad, bueno, sí me interesaba ir, por eso estuve ahí. Conocía de Ignacio Ramírez su trayectoria como hombre público, como liberal, como luchador, pero nunca me imaginé encontrar en él el científico y el científico en temas de psicología del que voy a tratar. 1979 se cumplieron los 100 años de la muerte de Ignacio Ramírez. Este artículo, este ensayo, fue escrito en 1848. Para contextualizar un poco la situación y la importancia de este documento, quiero mencionar que la mayoría de los historiadores de la psicología ubica el inicio de la psicología científica en la Universidad de Leipzig, Alemania, en 1879. Curiosamente, el año en que murió Ignacio Ramírez, con el inicio del primer laboratorio de psicología experimental, con Guillermo Wundt. Anteriormente, también en Alemania, Weber y Fechner, en 1860, empezaron estudios sobre el umbral de detección de estímulos dentro de lo que se denominó el inicio de la psicofísica. En ambos casos se les da el mérito de aplicar procedimientos y mediciones objetivos para el estudio de la psicología que hasta entonces había estado solo en el campo de la especulación filosófica y la metafísica. El ensayo de Ignacio Ramírez toma en cuenta los pasos de la investigación científica, no solo en aspectos psicológicos que se estaban dando en Europa, sobre todo en Alemania, pero va más allá al proponer un modelo, eso lo digo yo, él no utiliza la palabra modelo, aunque nunca utiliza para estudiar y comprender aspectos más complejos del comportamiento que las reacciones a estímulos físicos simples, como son, entre otros, los que aborda el aprendizaje, el lenguaje y la inteligencia. Si tomamos en cuenta las dificultades a mediados del siglo XIX para tener acceso a la información científica o de cualquier otro tipo, sin teléfono, sin telégrafo, y solo la vía marítima como medio para tener acceso a libros e información de Europa, que en ese tiempo era la principal fuente. Esta formación científica fue una sorpresa para mí al conocer este ensayo,
Con esto quiero yo dimensionalizar, ubicar en el contexto histórico la importancia de la aportación de Ramírez. No solamente para nosotros en la historia local, sino que en el ámbito mundial. Como ven, cuando se estaban dando los primeros pasos en el estudio de reacciones sencillas, Ramírez ya abordaba lo que ahora llamaríamos procesos superiores de aprendizaje, ¿sí? En el aspecto nacional, en ese tiempo, pues no había mucho de qué hablar, salvo el trabajo de Teodosio Lares, profesor y director del Instituto Literario de Zacatecas, que publicó unos elementos de psicología en 1854. Pero esto eran traducciones de artículos en francés de corte filosófico especulativo. Recordando que en el siglo XIX y antes, las referencias que hay a temas de psicología relacionados con ella son de consideraciones e intervenciones en aspectos de salud mental que caen más en el terreno de la medicina y la psiquiatría. Ya he señalado la importancia que tiene para nosotros este hombre que, sin ser de Toluca, del Estado de México, dejó amplia huella como profesor del Instituto Literario de Toluca, antecedente de la Universidad Autónoma del Estado de México. El documento no es muy extenso, tiene originalmente 24 páginas. Sin embargo, sí es denso en cuanto a los conceptos que maneja, por lo que resaltaré solamente algunos pasajes que me parece reflejan la visión que tuvo Ramírez. Comento también que no aparece en el texto la palabra psicología o psique o algo cercano a ellos, pero sí varios conceptos relacionados con la psicología. Es un ensayo que, sin mencionar la psicología, habla, como voy a tratar de explicar, de temas de psicología actual. El primer párrafo lo cito textualmente, dice: los fenómenos de la inteligencia se enseñan en nuestras cátedras a la juventud estudiosa como si existiesen aglomerados en un punto desconocido, mas para presentarlos en su órbita natural, esto es, comenzando en los cuerpos físicos, recorriendo el espacio que los separa de los órganos humanos, penetrando por algunos de estos y saliendo por otros, hasta volver en varios casos a su origen. Explicaremos en este ensayo las leyes físicas de las sensaciones. Termina la cita. Este párrafo, además de mencionar la inteligencia, adelanta lo que es su tesis en el sentido de que ocurre en un cuerpo físico y que hay leyes físicas que le explican y nunca un alma u otra entidad metafísica. La primera parte la dedica al cuerpo humano en general, describiendo su composición, haciendo referencia a algunas funciones. También habla de algunos aparatos y de sistemas como el músculo esquelético, piel, digestivo, circulatorio y de reproducción. Hace mención indirecta del sistema nervioso y del cerebro, refiriéndose a él como, vuelvo a la cita textual, el aparato de dirección por medio de los otros recibe y los reparte las fuerzas exteriores. Como sus funciones nos ocupan, nos sujetaremos a un examen detenido. La masa que ocupa la cavidad del cráneo y del canal vertebral es el centro o más bien el eje de todos los nervios. Sin mencionar al cerebro, realmente lo describe en lo general sus funciones. Sigue la cita: los cordones nerviosos son de la misma sustancia que su eje y se distribuyen en 3 modos.
en asociación como en la lengua, el laberinto, la membrana pituitaria y la retina, en dispersión, etc. Voy a obviar ya terminar esta cita para no consumir mucho tiempo. A partir de este punto, Ramírez hace mención de nervios, canales de transmisión, impulsos, excitación nerviosa, etc., por lo cual es necesario hacer otra precisión. Él no habla de neuronas, sinapsis, axones o fibras nerviosas formadas por estos, porque tenían que pasar cuando menos 50 años para que Santiago Ramón y Cajal describiera y explicara el funcionamiento de la neurona, lo que le valió a Santiago Ramón y Cajal recibir el premio Nobel en 1906, después de más de 50 años. Sin embargo, cuando habla Ignacio Ramírez en varias partes de las extremidades interiores de los nervios, funcionalmente parece referirse a las neuronas. Esto para mí es de lo más meritorio de Ramírez, haber intuido a partir de los pocos conocimientos científicos sobre el tema un sistema de transmisión nerviosa con impulsos aferentes y eferentes. Este término aferentes y eferentes no lo utiliza. Es común en la fisiología o en la tradición rusa, centrípetos y centrífugos, pero los describe también. Otro apunte importante es que, sin mencionar al cerebro, describe en lo general funciones que años después se sabe dependen de él y son tema de la neurofisiología y más recientemente de las neurociencias, como se verá en los fragmentos que se presentan. En relación al tacto, el calórico penetra y abandona el cuerpo por medio de la piel o por las membranas mucosas que revisten todos los conductos que comunican con la atmósfera. En estos tejidos abundan las fibras nerviosas y el que sirve de envoltura general no está separado del aire sino por la epidermis, que es una cubierta escamosa, excelente conductora para los fluidos imponderables. Curiosamente, el premio Nobel de este año, de 1922, creo que ya fue iniciado estos conversatorios cuando se anunció los ganadores, es justamente sobre el tema del tacto, sobre cómo funcionan, cómo las células nerviosas especializadas en recibir los estímulos a través del tacto funcionan, sus medios de transmisión y todo. Y así David Julius y Ardien Patapoutian, por estos trabajos sobre el tacto, algo de lo que habló hace 170 años, cuando menos, Ignacio Ramírez. O sea, siguen siendo temas. Habla también del gusto, ¿sí? El aparato del gusto está formado por la lengua y las paredes interiores de la boca. Las paredes interiores de la boca son un conjunto de partes que pertenecen a diversos órganos. Una membrana mucosa las reviste y la lengua, presentando en la superficie exterior de esta y de muchos puntos de aquellas las raíces de los nervios gustativos. Habla también del olfato. El órgano olfativo se compone de la nariz y las fosas nasales. Las fosas son las cavidades formadas en el cráneo y llenas de protuberancias y depresiones que tienen por objeto presentar una vasta superficie en un corto espacio. Se comunican con la boca y en la membrana que las reviste se extiende el nervio olfativo. También en el año 2004, Linda Book y Richard Axel, estadounidenses, ganaron el premio Nobel por sus estudios sobre los mecanismos del olfato. El oído también. El aparato de la audición tiene muchas partes cuyo uso se ignora.
Lo que se sabe de él, y es conducente a nuestro asunto, se reduce a que el cuerpo sonoro debe dar ondas de 31 vibraciones o más de 8.133 por segundo para que sean percibidas, que el sonido se transmite por medio de los sólidos, los líquidos y los fluidos. Puntos suspensivos y termino esa cita. Visión. El órgano es una esfera irregular. Su superficie exterior está formada en su mayor parte por la esclerótica, membrana fibrosa y blanca, y por la córnea, membrana transparente que reviste un segmento del hemisferio anterior. Su concavidad presenta sobre la esclerótica una membrana negra llamada coroides, y sobre esta, en el fondo, la retina o superficie nerviosa. Sobre kinestesia. Todo esto de gusto, olfato, oído, kinestesia no la menciona como tal, pero obviamente se refiere a la kinestesia. Dice, los ligamentos y toda fibra de inserción, al mismo tiempo que sostienen las paredes del cuerpo, a que se adhieren y las conservan unidas, las dejan mover en diversos sentidos bajo el influjo de fuerzas competentes, siendo una de estas la contracción muscular. Esto es en la primera parte. Son 3 partes del trabajo. La segunda yo creo que es la más importante. En la segunda parte se enfoca hacia procesos como inteligencia. Inteligencia sí la menciona. Y dice, estudiando cuidadosamente los materiales que circulan en la inteligencia, no percibimos más que sensación y movimiento. Las ideas más abstractas son precisamente las compuestas con los fragmentos de muchas sensaciones, así como hay una ley bien meditada, así como una ley bien meditada no representa sino numerosas experiencias. Para confirmar esta verdad, dejemos al hombre agitado por las fuerzas exteriores, sometido a las relaciones sociales y recibiendo de los libros direcciones intelectuales desconocidas, porque en esta situación las ideas pasan con rapidez y se confunden las propias con las extrañas. Y luego, puntos suspensivos. Yo iba de sorpresa y la verdad cada vez que leo esto, me sigo sorprendiendo. Lenguaje corporal. No utiliza la palabra o el término lenguaje corporal, pero dice, los movimientos de los músculos son los más sociables de todas las fuerzas porque facilitan no solo la existencia de las impresiones, sino la formación de sus conjuntos. En esto se funde el lenguaje de acción, pues la persona que arruga las cejas al ver, las narices al oler y alarga las manos al pedir, moverá brazos, narices y cejas cuando por simple excitación vea, huela y pida. Y otros conceptos que son de la psicología moderna, actualmente una de las corrientes más en boga, creo yo que la más importante en la actualidad, es el cognoscitivismo. Y un elemento básico del cognoscitivismo y el aprendizaje es la conceptualización. ¿Sí? Y él dice, la describe, las asociaciones útiles tienen diversas clasificaciones que se llaman actos intelectuales. Recorremos las más comunes. Individualizar es formar un conjunto con varias sensaciones. Clasificar es dar por base a un conjunto una sensación común. Atender es repetir las percepciones para fijarlas. Con estas colocamos el nervio afectado de modo que la impresión aumente su energía, como cuando nos acercamos al objeto, cuando saboreamos un manjar, cuando procuramos que la imagen hiere el centro de la retina y cuando impedimos la acción perturbadora de otros agentes. Comparar es percibir en varios conjuntos las impresiones comunes y las diversas. Imaginar es reproducir las impresiones con toda su energía. Abstraer
es percibir una sensación como aislada por desentendernos de sus conjuntos. Juzgar es percibir una asociación. Reflexionar es percibir una asociación por medio de otra, como por la asociación de higo y madurez, lo de lo dulce. Desear es percibir con disgusto la falta de una sensación directa agradable. Querer es obrar o fijar un tiempo a la acción. En los actos que parecen más sencillos hay siempre una mezcla asombrosa de excitaciones, de sensaciones positivas y negativas, de suerte que es más fácil analizarlos a cada uno de ellos por separado, pues viéndolos teóricamente en conjunto, Cuando las asociaciones son sencillas y habituales, las llamamos instintos. Lenguaje, le dedica bastante al lenguaje. Lenguaje, el mecanismo del lenguaje se reduce a excitaciones mutuas de sensaciones y sonidos determinados. Hay sensaciones que por sus asociaciones particulares producen por medio de los órganos de la voz cierto sonido que sirven a su vez para reproducirlas. Esta excitación constante y espontánea se llama interjección. La mayor parte de las sensaciones son mudas y para remediar ese mal se les señala un sonido con el que se asocian con las anteriores. Así se forman las partes que se llaman de la oración. El uso de la palabra no solamente nos enseña lo que piensan los demás, y de estos describe lo que nosotros pensamos. Bueno, pues así sigue esto. Seleccioné algunos fragmentos nada más. Ya para terminar, y creo que estoy ya un poquillo pasado de tiempo, dice, Ramírez hace mención también a temas relacionados con percepción, etiología, aprendizaje social, organización nerviosa y otros que no incluí, amén de que temas como lenguaje es mucho más de lo que aquí se presenta. Seleccioné los fragmentos anteriores con el riesgo de mutilar el ensayo, pero como mencioné antes, el trabajo es muy denso y describe conceptos y procesos que habría que analizarlos en particular y a la luz de los conocimientos actuales de la psicología cognitiva y de las neurociencias para valorar al nigromante. Aquí lo pongo en negritas, porque, bueno, según algunas acepciones de nigromante es como una persona capaz de adivinar, pero no era ningún adivino, era un científico realmente, que a mediados del siglo XIX imaginó un modelo dinámico parecido al que la ciencia actual está delineando. Él mismo sabía que no se tenían todos los conocimientos necesarios cuando apunta ya casi al final. Los conocimientos anatómicos y fisiológicos, únicos datos seguros para despejar la incógnita, se encuentran incompletos. Se ignora el enlace que en cualquier suposición deben tener y que tienen las extremidades interiores de los nervios, las neuronas. No se conoce el mecanismo del oído. Los sabores y los olores permanecen indeterminados y el fluido nervioso no pasa de una hipótesis. Y hasta dónde se extiende esto es lo que toca investigar a los humanos, y como mencioné, algunos premios Nobel lo han hecho ya. Pues hasta aquí termino para no abusar más del tiempo y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Yo creo que hay un consenso entre quienes hemos visto y escuchado tu intervención, en el sentido de que efectivamente estamos más acostumbrados a ver a Ignacio Ramírez como el abogado, el liberal, el luchador, y me incluyo entre los que ignorábamos esta faceta de Ignacio Ramírez tan interesante, y yo creo que la gran aportación que has hecho esta tarde es
la de seguramente despertar el interés por explorar esta faceta tan importante de científico de Ignacio Ramírez, y curiosamente trabajo hecho en 1848, cuando Toluca de enero a mayo estuvo en manos del ejército norteamericano por la invasión norteamericana, y los estudiantes y maestros del instituto fueron expulsados para poderse acuartelar el ejército. No deja de ser interesante el año en que Ignacio Ramírez realiza este trabajo, y que realmente, pues, muchos no somos especialistas en estos temas, y nos asombra escuchar que Ignacio Ramírez en esa época anduviera hablando de asuntos neurológicos, psicológicos y de ciencias afines, cuando lo imaginábamos la mayoría de los que somos neófitos dentro de otras áreas del saber. Es la gran aportación que has hecho esta tarde de darnos a conocer este estudio tan interesante. Muchas gracias, Toño, y nuevamente te felicitamos por esta importante aportación. Gracias, a sus órdenes. A continuación, tenemos la participación de la estimada doctora Beatriz Eugenia Díaz Gómez, que tiene una trayectoria también muy interesante. Postdoctorado en Educación Superior y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá y por la Academia Internacional IAPAS. En sus investigaciones realizadas se puede citar la disfunción escolar y familiar en educación secundaria, una crisis que hacen visible los adolescentes, funcionalidad y motivación de la familia y de la escuela como factores de permanencia escolar. Obtuvo la medalla por la mejor investigación postdoctoral. Está doctorada en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana con mención honorífica. Candidato a doctora en Ciencias para la Familia en Enlace, maestría en Ciencia Política en la Universidad Autónoma del Estado de México, maestría en Ciencias de la Educación Familiar en Enlace, Servicios Educativos con promedio general de 100, licenciada en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene diplomados en Análisis Político en la Universidad Iberoamericana, en Desarrollo Humano por la misma universidad, igualmente en la misma institución, Computación para Ejecutivos, Orientación Familiar 1 y 2 en Enlace Servicios Educativos, Análisis y Perspectivas de la Investigación Educativa en la Universidad Iberoamericana, formador de formadores en Educación Ambiental por la Dirección del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Toluca y de la UAMX. Entre las conferencias presentadas se pueden señalar los temas de México en el siglo XX, ofrecida a funcionarios del Ministerio de Educación de Quebec, Canadá, Educación y Políticas Públicas, impartidas en el 7º Congreso Internacional sobre Gobierno, Gestión y Profesionalización en el ámbito local, ante los retos de nuestro tiempo. En Educación y Políticas Públicas, presentado en el 2º Congreso Mundial de Política, Gobierno y Estudios de Futuro, celebrado en Amecameca, Estado de México, la situación y retos de la educación media superior en el Estado de México, en el foro Gobierno Solidario, y ponente en diversos temas y foros sobre la mujer. Su misión profesional se puede sintetizar en brindar acompañamiento y coordinación al Colegio de Directores del INEDIP, que es el Instituto para la Educación Integral del Bachiller, Asociación Civil, para asegurar la satisfacción de las expectativas familiares
en torno a la educación brindada a los hijos. Representar al INEDIP y otros organismos en foros de reflexión sobre temas de actualidad. Orientar y acompañar a los padres de familias sobre el papel en la formación del carácter de la familia y de los hijos. Le cedemos la palabra a la doctora Beatriz Eugenia Díaz Gómez. Muchísimas gracias, apreciado y distinguido maestro Gerardo Novo Valencia, cronista de la ciudad de Toluca. Gracias por esta invitación para participar en este conversatorio con el doctor García Rosas y con el psicólogo García Infante. También agradezco al maestro Jesús Apresa Domínguez, jefe de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Toluca, su auxilio y su participación. A la audiencia, buenas tardes y gracias por atender este encuentro de personas preocupadas, tanto por la educación como personas que amamos a nuestra ciudad de Toluca. La educación es una actividad social que ha permitido preservar la cultura, asimilar y desarrollar la ciencia, ampliar el estado de las artes, afianzar la libertad y socializar al individuo, han dicho Lucino Gutiérrez y Francisco Rodríguez, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Con esta frase inicio la charla con la pretensión de hacer una remembranza histórica de la educación en Toluca. Para mí, como toluqueña, es una oportunidad de homenajear el paso del tiempo al estilo del dios Saturno, a mi ciudad, a mis recuerdos y a mi identidad. América empezó a poblarse alrededor del año 40.000 a.C., favorecido por la glaciación en el Pleistoceno. En estos suelos transitaron oleadas de jóvenes Homo sapiens sapiens. Los indicios más antiguos de esa presencia humana datan del año 35.000 a.C., y entre este momento y el año 5.000 a.C. se inició el proceso de sedentarización mediante el cultivo del maíz y el frijol. Entre las culturas milenarias que registran la historia de la humanidad se cuenta la mesoamericana, que inicia hacia el año 2500 a.C., cuando la vida sedentaria se ha generalizado y ya existe la cerámica. Además, hacia el 1200 a.C. empezaron a realizarse diversas obras hidráulicas, canales, terrazas y probablemente chinampas. A partir de aquí y hasta el año 500 a.C., preclásico medio, surge la especialización laboral de tiempo completo, la estratificación social, la construcción de centros ceremoniales urbanizados, la creación de imágenes olmecas y los primeros reinos o señoríos. Lo enumerado se constituye en muestra del esplendor social, político, económico, religioso y educativo, logrado mucho antes de que llegaran los españoles y desde el sur hasta el centro de México. Los teotihuacanos, mayas, mexicas, purépechas, otomíes, matlacincas y varios más dejaron evidencias de la cultura y educación de sus comunidades originarias. Es por ello válido hablar de 5 siglos de la educación en Toluca. A continuación presento una cronología brevísima que permite avisorar aquello que explica el pasado y presente, valorando en lo posible las bondades de una y otra circunstancia histórica de la educación en Toluca en 5 siglos transcurridos. Me referiré en primera instancia a la educación precolombina. En el mundo prehispánico, la educación inició como la instrucción que se brinda a alguien para realizar una labor, generalmente proporcionada por los padres a sus descendientes conforme a sus atributos físicos o a la naturaleza de la actividad. Pablo Escalante Gonzalo, tomando como fuente el Códice Mendocino, refiere que los niños convivían estrechamente con sus padres y se iban convirtiendo en sus colaboradores a la vez que aprendían sus oficios y tareas como pescar, cortar leña, acarrear mercancías. Las niñas dedicadas preferentemente a trabajos que se hacían en el hogar, como hilar, tejer y moler en el metate. Los niños en tareas que podían requerir incursiones al lago o quizá al campo. Se afirma que el desarrollo alcanzado por los pueblos del centro de México y Mesoamérica dio lugar a instituciones y entre ellas
lo que serían escuelas para la educación formal, donde la mayoría de los jóvenes mexicas acudían durante varios años, probablemente 3 o 4, a la Tepochcali, que era la casa de jóvenes, que era la institución para los hijos de los Macehualtin o plebeyos. Allí, dice el código florentino, se hacían las águilas y los jaguares, es decir, los guerreros valientes. Los hijos de las familias nobles acudían al Calmecac, que significa en el linaje de la casa, y allí se preparaban para desempeñar los más altos cargos en el gobierno o bien en el sacerdocio. Complementariamente, el Cuicacali o casa de canto fue espacio de encuentro entre varones y mujeres plebeyos para relacionarse como iguales. Del mismo modo, los varones plebeyos acudían a saber de la obra pública a realizar, atendiendo las órdenes de los jóvenes nobles. Es decir, tal escuela era centro de reunión y vinculación que daba paso a la preparación de las fiestas religiosas del reino y para aprender a obedecer o mandar en la división social establecida. La sociedad mexica, como la náhuatl en general, tenían reservado casi todos los puestos del sacerdocio, la judicatura, la milicia y el gobierno para los varones. En esto se parecían a otros grupos mesoamericanos como los purépechas y los otomíes, mientras que los mayas y sobre todo los mixtecos conferían dignidades sacerdotales y cargos públicos a las mujeres. La educación respondió a la necesidad de educar a niños y niñas de acuerdo a su condición social y a darle soporte a la sociedad teocrático-militar imperante antes de la llegada de los españoles. La educación en el virreinato. A la derrota y caída de Tenochtitlan se siguió un amplio periodo de 3 siglos conocido como época colonial, que va desde 1521 a 1821, en el que los originarios vieron la ocupación de sus tierras y la transformación económica, donde buena parte de la riqueza se puso a disposición de la corona y de quienes financiaron la expedición punitiva. Ocurre la confrontación entre las culturas mexica y la española que, al final, y gracias a la colaboración entre indígenas y misioneros, se tradujo en una obra que sentó las bases de la colonización, en la que jugó un papel importante la educación estratificada, en la que los peninsulares, criollos, mestizos e indígenas reclamaban un sitio y necesidades específicas, acompañada de la evangelización para minar las bases de una práctica religiosa propia de los grupos originarios. Se instauraron leyes e instituciones que respondieron a las necesidades de la corona y la economía española. El feudalismo, el cristianismo y una educación orientada a fortalecer los valores, la división social y un sistema de vida distinto fueron las prioridades de los colonizadores. En la primera mitad del siglo XVI, la labor educativa estuvo dirigida por los misioneros de la Orden de San Francisco, quienes llegaron entre 1523 y 1526, ocupándose en elaborar y aplicar un modelo que comprendió 3 directrices principales. La primera estuvo dirigida a la enseñanza de oficios, que recibía a la mayoría de los niños y jóvenes para luego incorporarlos al proceso de producción. La segunda, dirigida a las mujeres, con la finalidad de que cumplieran con las funciones de organización familiar. Y la tercera consistió en la educación superior dedicada, en principio, a los hijos de nobles y en la cual pusieron la esperanza de que su modelo de sociedad se reprodujera, formando a los encargados de asegurar su continuidad. Al tener los franciscanos en sus manos la formación de la nobleza futura, su control sobre los pueblos indios estaría arraigado. Pedro de Gante fundó en Texcoco en 1523 la primera escuela de América, donde se enseñaron oficios como herrería, carpintería, albañilería, sastrería, zapatería, así como técnicas europeas de la construcción y aquellas relacionadas con la agricultura traída de España. El propósito de fondo era poner un soporte de estabilidad social y contribuir a la consolidación de la Iglesia. Adicionalmente, era prepararlos como buenos cristianos y dóciles vasallos al servicio de los españoles.
Fue tal el éxito logrado en la Escuela Conventual San José de los Naturales, destinados para atender a los indios de la Ciudad de México, lo que derivó en la necesidad de fundar el Colegio de San Juan de Letrán para niños mestizos, el 23 de mayo de 1547. Lo mismo se hizo para las niñas, en su mayoría huérfanas o abandonadas, creando el Colegio de Nuestra Señora de la Caridad, que entre 1543 y hasta 1585 se ocupaba de enseñar tanto la doctrina cristiana, labores de aguja y costura, devociones y buenos modales, y a leer y escribir. Llegado el momento de transformarse en un internado de doncellas españolas. Vasco de Quiroga hace lo propio en San Pedro Tultepec. Después, los jesuitas fundaron en Tepoztlán un centro donde se formaron seres ilustres como Carlos de Sigüenza y Góngora y Francisco Javier Clavijero, que con la presencia de Juana Inés de la Cruz, Antonio Alzate y José María Mociño, se hace la defensa de la cultura mexicana y da muestra de las mejores inquietudes culturales durante los siglos XVII y XVIII. Los franciscanos se dieron a la tarea de fundar el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, promovido por Fray de Zumárraga, y a partir de 1536 se ocupó de educar a los nobles. Entre los propósitos de la institución fue formar elementos seglares, poseedores de una fe cristiana firme y arraigada. Algunos de ellos llegaron a ser jueces y gobernadores. En el marquesado del Valle de Toluca, bajo el poder de Hernán Cortés, convertido en un pequeño estado señorío, los franciscanos recibieron el respaldo para afianzar su proyecto entre los caciques originales de Toluca y pueblos sujetos, influyendo el respeto que el conquistador mostraba a la obra cristiana que ellos hacían, mientras prohibía a españoles que hicieran gestiones en su espacio, lo que le valió para ganarse la confianza de los más iguales y líderes naturales, accediendo a ser bautizados en actos masivos. Lo anterior se fortaleció con la llegada de Fray Andrés de Castro en 1542, quien alentó la enseñanza sistemática de los hijos de los llamados mandones, asegurando el funcionamiento del Altepetl, o pueblo de indios con todos sus rasgos y rangos culturales, formas de vida y valores. Esta fue la etapa de esplendor que coincidió con la edificación del convento de la Asunción de Toluca cerca del año 1550 y el funcionamiento de una escuela dentro de él. Sin embargo, a la muerte de Cortés, sobrevinieron los ataques contra ese modelo educativo que trastocaba los intereses de la corona, lo que provocó el declive durante la última década del siglo XVI. La investigadora Lucio García López del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México refirió que según Larroyo, las ideas filosóficas provenientes de España y otros países europeos llegaron a México en las postrimerías de este siglo. Asimismo, al interior de las instituciones establecidas y sostenidas por el clero, los más destacados intelectuales y filósofos de la Compañía de Jesús promovieron la modernización de los estudios, en los cuales se empieza a considerar la ciencia moderna como la base de la educación superior. La enseñanza elemental solo recibió un impulso legislativo, dado que en la práctica poco se avanza. Para este tiempo, los educadores mexicanos ya reciben la influencia y aportes de Rousseau, Pestalozzi y Froebel como modelos europeos de la educación nacional. Además, se empieza a gestar la noción de educación pública, entendida en el México de hoy como gratuita, laica y obligatoria. García López destaca el cambio cualitativo que ya se opera, la idea de una escuela pública y gratuita para todos y de un Estado que se ocupara de promoverla, de su organización y administración, así como el financiamiento, comienza a permear en el pensamiento de la sociedad civil. La educación en el México independiente. En el Estado de México tiene en el Valle de Toluca una región de elevada importancia en lo económico, cultural, social y político. Fue sede de los distritos de Metepec, Lerma, Tenango del Valle y Toluca, y esta se constituyó en su capital. Era eminentemente agrícola, como lo muestra la existencia de las haciendas de San Juan de la Cruz, Calixtlahuaca,
Hacienda de Nova, Altamirano, de Las Palmillas, de la Magdalena, de San Diego, del Cerrillo, Taborda, Buenavista, La Pila, Cacalumacán, Atizapán y San Francisco, entre otras, así como la existencia de numerosos ranchos. La presencia del hombre en el Valle del Matlacinco ha quedado comprobada históricamente al estudiar las pirámides de Calixtlahuaca. El doctor García Payón encontró que en la construcción redonda, que tiene 3 edificios superpuestos, el más profundo de estos es de origen otomí y pertenece a la misma época en que floreció Teotihuacán, pocos años antes de la era cristiana. El profesor Alfonso Sánchez Arteche concluye que los toltecas fundaron Toluca y fue Mixcoatl quien dirigía a los chichimecas toltecas. Algunos cronistas mencionan que Toluca fue fundada por los misioneros el 19 de marzo de 1522. Estudio muy profundo y maravilloso fue realizado por aquella maravillosa mujer Margarita García Luna, dedicándose al culto de San José e imponiéndole su nombre. Fray Andrés de Castro es el único y verdadero evangelizador del Matlacinco. Al iniciarse la última década del siglo XVIII, Toluca contaba con una población de un poco más de 5,000 habitantes. Adquirió la categoría de ciudad hasta el 12 de septiembre de 1799, cuando Carlos IV firma la cédula real que le da tal categoría, convirtiéndose en 1830 en la quinta capital mexiquense. En la primera mitad del siglo XIX, la escolarización comenzó a ser, en forma paulatina, una necesidad y resultaba insuficiente la instrucción brindada en el seno de la familia o la comunidad, debido a las circunstancias de inestabilidad y carencias para hacer de la educación una tarea del Estado, y la convicción de que las letras y el catecismo favorecían la conquista de la libertad económica, política y cultural, se permitió que particulares fundaran la Compañía Lancasteriana de México, que tendría respaldo para impulsar la educación de las primeras letras a través del método de educar mutuo, que en 1840, bajo el mandato del gobierno centralista de Antonio López de Santana, se hizo obligatoria. De las ventajas atribuidas a este método, Josefina Zoraida Vázquez cita: 1. Enseñanza simultánea de lectura y escritura. 2. Un solo preceptor o maestro podía enseñar de 300 a 1,000 alumnos. 3. Se incorporó el apoyo de monitores, de curiones o instructores, quienes eran alumnos mayores y muy destacados. 4. Reducía el autoritarismo y promovía la participación de los alumnos. Y 5. Introdujo innovaciones tecnológicas. Inmediatamente después de la Escuela de Primeras Letras, se crearon la Escuela Normal y la de Artes y Oficios, llamados departamentos, siendo las primeras en su tipo en el México independiente. No obstante, la expansión educativa lograda en la década de los años 30 del siglo XIX en el Estado de México se fue perdiendo después de los años 50. El gobierno de México, con Joaquín Baranda al frente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, alentó la educación elemental. Uno de los momentos cruciales de la educación en el país y en Toluca inició en 1867, que al decir de María del Carmen Gutiérrez Garduño, dio lugar a la reconstrucción de la República restaurada a través de una propuesta liberal que se enuncia en la Ley Orgánica de Instrucción Pública desde el 2 de diciembre de ese año, hablándose ya de educación moderna y de la obligatoriedad, gratuidad y laicidad de la enseñanza elemental. Después de 1869 en Toluca se vive otra época de mejoramiento urbano. Mariano Riva Palacio se empeña en transformar la ciudad, la capital del Estado de México. Surgieron entonces una infinidad de juntas que buscaban colaborar con el gobierno en la realización de obras, escuelas, caminos, lavaderos públicos, puentes, alumbrado eléctrico, teléfonos y más. Es durante este periodo que el Instituto Literario cambia de nombre a Instituto Científico y Literario del Estado de México y se le conceden valiosas aportaciones económicas. Se crea la Normal de Maestros, anexa al instituto. Viene después la de Señoritas, la Escuela de Artes y Oficios que impulsó el general José Vicente Villada.
A partir de la década de 1880, sobre todo con la celebración de los congresos de instrucción pública, que sintetizaron el impulso de la modernidad educativa, se promovió la creación de instituciones educativas que tenían el propósito de capacitar y preparar a los maestros en el arte o la ciencia de la enseñanza, es decir, la pedagogía. Podemos decir que la base de la educación actual se gestó en los años que van de 1876 a 1910. Se introdujo la pedagogía moderna, se crearon y multiplicaron las escuelas normales, se ofrecieron carreras técnicas a los obreros y la educación superior alcanzó la época de oro. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el Estado de México registró avances importantes en materia educativa, lo que hizo evidente la relevancia adquirida entre autoridades y la propia comunidad. Se estableció el marco normativo de la gratuidad y obligatoriedad de la educación, la elaboración de un plan de estudios que garantizara un ambiente de libertad en los aspectos científico, religioso y político. Durante el periodo de Alberto García, el distrito de Toluca alcanzó a tener el mayor número de escuelas con 80 planteles de instrucción primaria, que dieron atención a una matrícula de 4.471 niños, de los cuales 541 eran niñas, distribuidas en 11 planteles. La Ley de Instrucción de 1874 consideró la prohibición del trabajo infantil, la creación de los inspectores escolares, fijó las edades de los niños para la instrucción de primeras letras y clasificó a las escuelas conforme a su ubicación geográfica en primera, segunda y tercera clase. Respecto a la educación de niñas, fue hasta el gobierno de José Zubieta que fueron creadas 3 escuelas en la ciudad de Toluca. La primera fue fundada el 15 de agosto de 1881. Se le denominó Luisa Maldonado. Enseguida, fue creada el 17 de septiembre del mismo año la llamada Leona Vicario. Y la tercera fue Josefa Ortiz de Domínguez, inaugurada el 1 de abril de 1882. En 1889, año en que el general José Vicente Villada asumiera el cargo de gobernador, creó otra escuela para las mujeres que llevó su nombre, la cual superó en diseño, equipamiento y de la cual me siento muy honrada en ser egresada de esa primaria. En el Estado de México se fundaron las academias de preceptores que a finales del siglo XIX serían llamadas academias pedagógicas. Toluca empieza a modernizarse cuando gobernó Filiberto Gómez en 1929. Educación en el México postrevolucionario. Los especialistas del tema educativo, Lucino Gutiérrez y Francisco Rodríguez, afirman que es a partir de José Vasconcelos en que se va conformando una filosofía educativa nacional. La escuela activa impulsada por Moisés Sáenz nació acompañada del desarrollo de hospitales, centros materno-infantiles, campañas de saneamiento y bienestar. Se trataba de un sistema integral tendiente a socializar la comunidad con el resto de la nación, con lo cual coadyuvaba a que ésta encontrara su lugar en la vida social. Con el gobierno de Adolfo López Mateos, Torres Bodet inició su gestión extraordinaria poniendo en marcha el plan de 11 años, cuyos objetivos inicialmente se centraron en la atención a la demanda primaria completa, intentando ampliar, particularmente en las zonas rurales, la cobertura. Asimismo, hubo un esfuerzo por incrementar la formación de profesores mediante una mayor desconcentración de la enseñanza normal y se buscó fortalecer las campañas de alfabetización de manera que, al término del periodo considerado, disminuyeran sensiblemente estas deficiencias. Educación normal. A partir de 1984, las escuelas normales ofrecen las licenciaturas en educación preescolar, primaria, secundaria, así como educación especial y educación física, y diversas opciones de posgrado. Educación universitaria. En el mismo periodo, ofrecen servicios educativos 39 universidades públicas, de las cuales 34 son autónomas. En ellas se concentra 60% de los estudiantes de licenciatura. La educación abierta y a distancia, así como los medios electrónicos para ampliar la cobertura de la educación universitaria, se fueron intensificando en esos años.
Estas opciones educativas permitieron a muchos interesados continuar estudiando durante toda la vida. La educación tecnológica. Las instituciones de educación tecnológica se establecieron para ofrecer a los jóvenes una alternativa de acceso a la educación superior, más directamente vinculada con el mercado de trabajo y el desarrollo regional. La educación en el siglo XXI, pandemia y retos. Al igual que a partir del mes de marzo de 2020, en que la sociedad y el mundo se ven paralizados por la pandemia del COVID-19, la sociedad toluqueña sufrió en 1833, 1850 y 1853 las epidemias de cólera morbus, lo que provocó que muchos niños quedaran huérfanos en la ciudad de Toluca, al decir de Isauro Garrido. La epidemia en la ciudad causó pánico en los habitantes, las calles estaban casi desiertas, la ciudad presentaba un aspecto lúgubre, propio de las grandes calamidades. El cólera propició que muchos niños y mujeres quedaran solos o que familias enteras desaparecieran. La muerte y la orfandad era el tema de las conversaciones. El sufrimiento generado hoy por la pandemia por COVID-19 será un momento amargo de niños y niñas huérfanos de Toluca, pero también la experiencia de una educación a distancia donde se ventilaron las más notables diferencias sociales y económicas entre nuestros niños. Sobre todo, los niños que tuvieron y tienen acceso a equipos tecnológicos suficientes, conexión a Internet y profesorado capacitado en plataformas tecnológicas, y los que no. Aún no se ha medido el retraso académico sufrido por esta generación de estudiantes en todos los niveles educativos, pero indiscutiblemente serán muchos y lamentablemente muy profundos. La nueva sociedad del conocimiento se sustenta en un cambio acelerado y sin precedentes de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la acumulación y diversificación del conocimiento. Al propio tiempo, destacan la globalización y lo interconectado del planeta. La educación ha pasado a ser un factor central de las estrategias para promover la prosperidad económica, mayor empleo y la cohesión social. El discurso acerca de las competencias se inicia en la década de los años 70 del siglo pasado a partir de los trabajos de la UNESCO. Educar en el ser, en el hacer, en el convivir y en el aprender a aprender, y sobre todo del grupo presidido por Jacques Delors, entre otros autores. En su obra, La educación encierra un tesoro. Con el transcurso de los años y dados los fenómenos que caracterizan al siglo XXI, el enfoque de competencias se enriquece y se consolida. En la actualidad, hay en el municipio de Toluca 574 escuelas de nivel básico, hasta el nivel medio superior, bachillerato, y son atendidas por 8.320 profesores. No obstante, el analfabetismo de la población adulta es elevado, 7.33%, sobre todo entre la población indígena. Uno de los grandes retos es orientar los esfuerzos académicos y de infraestructura escolar en el equipamiento, en la enseñanza, en el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir del uso de las tecnologías, con la didáctica correspondiente para educar a alumnos que se dirigen a un ambiente laboral y profesional basado en plataformas, redes sociales, recursos digitales e inteligencia artificial, sin dejar de lado la formación humana dentro de un contexto de mayor individualidad y aislamiento, de modo que la sociabilidad, lo socioemocional, colaboración y solidaridad tomen diversa forma y persistan en esta comunidad. El más grande desafío que tenemos los toluqueños y el mundo entero, antes, durante y después de la pandemia, será la educación socioemocional que ayude a superar los estados de incertidumbre, enojo, tristeza, ansiedad vividos en este confinamiento. La educación actual deberá ser el medio para desarrollar la conciencia, la regulación y la autonomía emocionales y las habilidades interpersonales. Estas competencias van desde el desarrollo del liderazgo, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la fortaleza,
la flexibilidad, la adaptabilidad, la resolución de conflictos, etc. Pero también el logro de un bienestar construido a partir de un trabajo comunitario, la familia, la escuela y las autoridades políticas de los 3 niveles de gobierno. Ese reto es impostergable. Los niños y jóvenes de Toluca y de todo el país esperan que tengamos los adultos la capacidad y la voluntad para resolverlo. Ellos lo merecen y nosotros tenemos el deber de hacerlo. Gracias por su atención. Doctora, muchas gracias. Ha sido un admirable panorama el que nos ha dado de la educación en Toluca desde la época prehispánica, pasando por el proyecto educativo franciscano, por el sistema lancasteriano en su momento, la instrucción pública, el instituto, el normalismo, la educación pública moderna y contemporánea, hasta este momento difícil que ha dado también oportunidades, pero que ha sido realmente, como usted lo dice, un asunto que todavía no está valorado en superávits y en déficits. Y además, pues plantea usted este reto y este desafío en el que todos algo tenemos que hacer. Doctora, muchas gracias por su excelente exposición y pido al licenciado Apresa que sea tan amable en decirnos qué comentarios, qué preguntas hay de quienes han estado en contacto por las redes sociales. Claro que sí, maestro Gerardo Novo. Pues en esta ocasión no tenemos preguntas, pero sí muchas felicitaciones y saludos por parte de mucha gente que estuvo conectada. Entre ellos podemos mencionar a Katy Bastida, Alfredo Martiñón, Teodoro Martínez, Pedro Juárez, Esmeralda Corona, Lili Salgado, Julia Almazán, María Elena Acosta, Úrsula Cotero, unas felicitaciones muy grandes para la doctora Beatriz, Eric Flores, Mar Martínez, Héctor Sánchez, Rocío Morquecho, el arquitecto Enrique Méndez Sosa, Vale Valentina, Indra García Moreno, Maite Vendrell, Etienne Barreto, etcétera. Infinidad de comentarios, de felicitaciones a los 3 ponentes que el día de hoy nos acompañaron. En nombre del Ayuntamiento de Toluca y de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, también les extiendo una felicitación y agradecimiento. Dejo al maestro Gerardo Novo Valencia, nuestro cronista municipal, en uso de la palabra para que pueda despedirnos de este conversatorio. Y muy buenas tardes. Simplemente para reiterar el agradecimiento a todos quienes a todas y a todos quienes han participado esta tarde de una u otra forma, y aprovechamos para invitarlos al 12º conversatorio que se llevará a cabo el jueves próximo, es decir, pasado mañana, en donde el tema será muy apasionante porque una de las características de Toluca es precisamente ser una zona industrial. Estará dedicado a la industria en Toluca y tendremos como conversadores al contador Teodoro Martínez, al licenciado Fernando Hernández y al ingeniero Monroy Carrillo. Los esperamos próximo jueves, 5 de la tarde, por los mismos canales. Que tengan muy buena tarde.